Bienvenidos y bienvenidas a este primer Women Tech Maker de Asturias. Muchísimas gracias por venir. Vamos a hacer una charla bastante lineal, en el sentido de que primero hablaré un poco de lo que es la ingeniería biomédica, porque hice una encuesta en Twitter antes de venir mientras me preparaba la charla y el porcentaje máximo de las opciones era bioingeniería, y eso qué es y para qué vale. A continuación hablaremos un poco de las tecnologías más emergentes en este ámbito, iremos detallando una por una y finalmente terminaremos con unos cuantos dispositivos que he desarrollado yo durante estos años, ¿vale? Así que, vale, Escuela de Teleco. Empiezo presentándome, me llamo Beatriz Merino, soy ingeniera biomédica por la Universidad Politécnica de Madrid, donde también hice un máster y os lo prometo que es verdad. Soy investigadora, trabajo de ingeniera biomédica en el grupo de investigación Life Supporting Technologies, donde desarrollamos principalmente tecnologías software enfocadas a la e-salud. También promovemos el envejecimiento activo y saludable, proponiendo soluciones tecnológicas para esto, y también en términos de accesibilidad. Y por tanto, como hago envejecimiento activo y saludable, os propongo empezar la charla con un pequeño ejercicio. Nos vamos a poner todos así, por favor, y vamos a dar un fuerte aplauso a la organización de este evento. Vale, ahora que estamos un poco calentitos, me podéis seguir también en Twitter, tuitead todo lo que queráis, y si tenéis alguna duda o queréis contactar conmigo cuando sea, ahí tenéis mi contacto y estaré por aquí todo el día también. Vamos allá. ¿Qué es la ingeniería biomédica? Bueno, si miran ahí me sabríais decir una definición de ingeniería biomédica. ¿Es lo mismo que bioingeniería? ¿Manos arriba? Sí, vale, correcto. Simplemente aplicar los principios de la ingeniería a la medicina. Es decir, nos dedicamos fundamentalmente al diseño y construcción de productos o servicios enfocados al área de la salud, ¿vale? Tecnologías sanitarias. Por ello, en mi grado o en la carrera que yo estudié, dimos desde materias de biología, de medicina, de física, de matemáticas y de informática, de programación. Sí, yo también sufrí un error de 3 meses en un código. No sabía lo que era y al final era una coma. Todo eso nos pasa por ello, ¿no? Pues bien, hacemos un poco todo este conjunto de cosas para aplicar y encontrar posibles soluciones tecnológicas a problemas de la salud. ¿Y esto por qué surge? ¿Con qué necesidad surge? Porque es una carrera bastante novedosa, por lo menos el grado que yo hice tan solo tiene 5 años, si mal no recuerdo. Pues bien, y es que por un lado teníamos a los profesionales de la salud que nos hablaban de enzimas, de proteínas, de que querían una tecnología que solucionara tal cosa, cosas muy concretas. Y cuando se comunicaban con las personas del ámbito ingenieril, encontraban que el puerto no se comunicaba. Y entonces surgió esta rama de la ingeniería, que se especializa en campos como la microelectrónica, la ingeniería de tejidos, donde hacemos medicina regenerativa, señales biomédicas que tienen un tratado especial en este ámbito, puesto que necesitamos un filtrado bastante difícil de hacer. Hacemos robótica, donde hacemos brazos robóticos. No hacemos ojos biónicos todavía. Biomateriales, muy importante para que todo sea biocompatible y biodegradable, puesto que no te fías de cualquier cosa que te vayan a meter en las venas, por ejemplo, las arterias. Biomecánica, porque estamos hablando, por ejemplo, de una rodilla artificial. Necesitamos que soporte un peso concreto de un paciente, necesitamos que tenga una ergonomía bastante detallada y bastante personalizada. Para ello, contamos siempre, no trabajamos solos, trabajamos en un equipo multidisciplinar donde nosotros aportamos la parte tecnológica, pero nos nutrimos de todos los inputs que nos dé todas las personas que trabajan dentro de un hospital, por ejemplo. Ahora bien, no somos superhéroes, porque esto me lleva pasando durante todo el tiempo. Me dicen, ¿qué estudias? Y digo, ingeniería biomédica. ¿Haces ojos biónicos? Y yo, no, hago cosas normales, ¿vale? O sea, no hacemos el brazo de Iron Man, hacemos cosas que cualquiera puede hacer, pero bueno, enfocadas al campo de la medicina, como digo. La pregunta del millón. Y esto, a ver, ¿para qué vale? Pues bien, os presento aquí el ciclo de Gardner.
Gartner es una consultora bastante importante, donde cada año pues saca este gráfico que lo que muestra son las tecnologías más emergentes y las que pueden tener un impacto mayor dentro de la sociedad. Entonces, pues aquí vemos un montón de ellas que están aplicadas también al campo de la salud. Vemos la inteligencia artificial, la impresión 4D, el Human Augmentation, la interacción hombre-máquina, las plataformas de Internet of Things, los asistentes virtuales, que eso ya cada vez va siendo una realidad mayor, la de los médicos virtuales, el Deep Learning y Machine Learning, por supuesto. Ahora se está acercando bastantes aplicaciones de blockchain al campo de la salud. También la computación cognitiva y, por supuesto, la realidad virtual y la realidad aumentada. Bien, una vez que tenemos este gráfico en mente con las tecnologías así que he ido nombrando, vamos a ir sobre algunas para ver qué aplicaciones, que estas también se utilizan en otros campos, están focalizadas en el campo de la salud. Y vais a ver que tiene mucho tirón. Pues el Deep Learning. Básicamente, el Deep Learning es un caso particular del Machine Learning, ¿no? El aprendizaje automático, que a su vez es una rama de la inteligencia artificial. Y básicamente lo que hace esto es, bueno, el Machine Learning lo que hace es que a través de unos datos de entrada, pues la máquina aprende y te da unos datos de salida, como por ejemplo en Netflix, ¿no? Todos los conocemos, que metemos nuestros gustos y al final nos acaba recomendando que Black Mirror, Stranger Things, etcétera. Pues esto es básicamente igual y lo que intenta asemejar es el funcionamiento del sistema nervioso humano. De tal manera que las redes neuronales, tenemos una capa de redes neuronales que se disparan, que es lo que es en realidad la sinapsis en el cuerpo humano, para que la máquina vaya aprendiendo sobre esas capas y cada vez el aprendizaje sea más dificultoso, ¿no? Dificultoso para el ordenador, dificultoso para nosotros, pero al fin y al cabo es una herramienta que nos ayuda. Y entonces, esto en medicina, ¿a qué se aplica? Porque yo cuando lo estudiaba me costaba ver la aplicación, pero es muy directa y ahora mismo, en el 2017, la FDA aprobó el primer algoritmo de aprendizaje profundo basado en la nube para imágenes médicas. Vale, y esto, pues otra vez, ¿para qué vale? ¿Esto para qué lo queremos? Pues bien, cuando tenemos una imagen médica de resonancia magnética, tenemos muchas capas, ¿no? Y el médico o el profesional o la médica ahí no ve del todo bien las delimitaciones, por ejemplo, de una masa tumoral. Con estos algoritmos lo que conseguimos es hacer una segmentación muy precisa, mucho mejor casi que un experto que lo haga. De tal manera que cuando tenemos una segmentación de una masa tumoral, nosotros la estamos viendo en la pantalla. Pero cuando hacemos la segmentación, vemos que esa masa tumoral, que al principio era en un plano, tiene esto de profundidad. Entonces el problema cambia. No estamos ante una masa tumoral así, estamos ante una masa tumoral así. Entonces Arteris, este nuevo algoritmo, lo que pretende es aprender de las imágenes para hacer cada vez una segmentación más rápida que sirva de apoyo a los profesionales médicos, especializada en nódulos pulmonares y lesiones hepáticas, que son unos órganos de bastante dimensión donde nos permite hacer bien una segmentación. Yo al principio de todo hacía la segmentación en MATLAB. Horror. No, aquello salía mal por todos los lados. Bien, continuando, Big Data, uno de los grandes de nuestros días. Así, por decirlo con una cifra, en la humanidad se lanzan alrededor de unos 2,5 quintillones de bytes al día. Es decir, si yo pongo un CD aquí desde Gijón y lo lleno con una torre hasta la Luna, ida y vuelta. O sea, toda esa cantidad de datos generamos diariamente. ¿Vale? ¿Y qué hacemos con eso? Pues bien, desde Facebook, los mensajes de WhatsApp, todo vale, pero necesitamos la explotación de los datos. Entonces, para ello os voy a contar 3 ejemplos que nada tiene que ver uno con el otro de cómo el Big Data ha sido un caso de éxito en estos sentidos. T-Mobile, una compañía una telco de Estados Unidos, lo que hizo fue que vio que había muchas quejas de los pacientes, de los usuarios, y entonces fue, como se queda todo registrado, el registro de llamadas, el registro de quejas, por dónde se mueve, por qué celda está y tal, pues entonces lo que hizo fue lanzar promociones a ciertas personas.
Y entonces fue haciendo ahí un estudio de mercado de la publicidad y demás y consiguió que la empresa reflotara y actualmente está bien. Otro caso, vino completamente paralelo. Es una bodega de Valladolid que puso estaciones climáticas y sensores en sus viñas. ¿Qué consiguió? Recolectar todos los datos, ha hecho un estudio de Big Data y lo que ha conseguido es que su cadena de producción y la calidad de producción haya aumentado por 1000. Obama, pues lo mismo. Todas las campañas electorales utilizan el Big Data para analizar todos los datos de la población y ver a qué nichos de mercado puede atacar con cierta publicidad y a qué nichos de mercado puede atacar con otro tipo de cosas. Y así conseguir una eficacia y una eficiencia mucho mayor, simplemente analizando los datos que generamos sin tener ningún esfuerzo. Entonces, en salud, ¿a qué nos enfrentamos? Pues bien, primeramente, necesitamos porque daros cuenta que en salud se generan datos de todo tipo. Cuando un paciente está en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, está monitorizado completamente. Esa es una cantidad de datos muy importante que debemos recolectar, pero si la recolectamos y no hacemos nada con ella, estamos en las mismas. Por tanto, necesitamos transformar los datos en información. Del mismo modo, cuando tenemos información, ayudamos al autocuidado de las personas. Yo, con mi pulsera, veo cómo he dormido, lo puedo comparar con el mes anterior, con el año anterior. Puedo decir, he empeorado, he mejorado, los 10.000 pasos famosos. Por supuesto, apoyo a las compañías de seguros. Cobran una pasta por esto y además lo piden. Dice, oye, hazme una predicción de cómo la epidemia de la gripe va a afectar este año porque quiero lanzar menos fármacos de esto. Aumento del conocimiento y la concienciación del estado de salud, por supuesto, y agrupamiento de los datos para expandir todo el ecosistema. ¿Y cuáles son las aplicaciones más concretas en el área de la medicina? Pues bueno, primero tenemos una barrera grandísima y es la famosa historia electrónica, la historia clínica electrónica, que seguramente habréis oído hablar. Como comentó antes Inés, gripe se escribe de 25 formas distintas y son datos no estructurados. Entonces, buscar un estándar en este tipo de cosas es bastante complicado. Por tanto, nos encontramos con un mismo dato escrito de diferentes maneras y bastante difícil de analizar. Aún así, muy importante lo de implantar un estándar en la historia clínica electrónica. La investigación en genómica y la secuenciación del genoma. El otro día hicimos un análisis con la saliva y lo mandamos a Estados Unidos a una empresa que secuencia el genoma. Nos llegaron los resultados, no nos convencían y tal cual sacamos los SNPs, que son las partes que secuencian del genoma, y lo comparamos con otra base de datos que está libre. Big Data, lo hemos hecho nosotros en casa con nuestros datos. Autoayuda y colaboración ciudadana, pues por supuesto, técnicas y planificación de envejecimiento activo, monitorización remota de los pacientes, muy importante, la telemedicina. Los pacientes de VIH, por ejemplo, que están en Mallorca, reciben el tratamiento de Barcelona. No se va a ir todos los días a Barcelona o todas las semanas. Pues un sistema de telemedicina que les permita desde Barcelona atender remotamente al paciente de Mallorca. Y seguimiento de pacientes crónicos. Por supuesto, aquí las enfermedades cardiovasculares son y la EPOC y por supuesto la diabetes. La diabetes es el gran problema en este campo. Y bueno, y mejorar los procesos médicos, que por supuesto intentamos hacerlo. Un paso más allá. La realidad virtual. Pues la realidad virtual ahora la estamos viendo más o menos en los videojuegos, ¿no? Pues en medicina tiene muchísima, y en salud muchísima aplicación, porque por ejemplo ya hay algún hospital de Madrid que lo tiene implantado, utilizar la realidad virtual para ayudar a pacientes con Parkinson. Es decir, le someten a una situación inmersiva y entonces les ayuda al equilibrio, a utilizar ciertos movimientos y lo utilizan como terapia, no fármaco, como terapia, y les sirve. O sea, ya han tenido resultados bastante positivos. También para tratamiento de las enfermedades de salud mental, que además están bastante estigmatizadas. El estar en una realidad que no quieres le ayuda a los pacientes y a los psicólogos y psiquiatras a trabajar en conjunto para ver efectivamente de dónde viene el problema. Y por supuesto, para el tratamiento de las fobias.
Aquí, yo el otro día me puse las gafas de realidad virtual, odio las arañas, me puse las gafas de realidad virtual, me cago en la mar con las arañas. O sea que, y te ayuda, de verdad que te ayuda. Y también un punto muy importante para los niños y niñas que tienen autismo. Les permite estar en un sitio donde ellos se encuentran a gusto y mientras tienen las gafas puestas consigan comunicar. Vamos un paso más allá, siguiendo con la realidad virtual, y es la realidad mixta. Este es el Hospital Gregorio Marañón, seguro que lo habéis visto en alguna de las noticias, y es una operación, me parece que es de cardio, donde utilizan las gafas de Microsoft de realidad mixta, que lo que tienen en las gafas son las imágenes del paciente y van cogiendo ciertos frames de las imágenes para ver cómo van operando, por qué zona, tienen guías clínicas, etcétera. O sea, una herramienta muy útil. Y esto no es ciencia ficción, esta soy yo mirando un enchufe de un edificio, a ver si estaba bien o estaba mal, o tenía buena potencia, o algún cable estaba suelto, o tal. O sea que para que veáis que tienen unas aplicaciones brutales. Vamos siguiendo el ciclo de Gardner, y es la impresión 3D. ¿Alguien ha impreso algo en 3D alguna vez? Claro, esto es impresión 3D de escritorio, ¿vale? Yo quisiera tener una en casa, pero llenaría todo de cosas y mi madre me mata. ¿Qué ventajas tiene esto en medicina? Estoy hablando en medicina. Pues es una tecnología de muy bajo coste. Imprimir una pieza me cuesta menos de €1. Es de gran ayuda para procesos clínicos y contribuye a la medicina personalizada. Así como el Big Data intenta contribuir a la medicina de las 5 Ps, que es preventiva, de precisión, personalizada, poblacional y participativa, la impresión 3D contribuye de lleno en la medicina personalizada, porque yo me puedo hacer una prótesis in vitro a medida. ¿Y esto cómo se hace? Pues bien, esta es un ficherito de mi cabeza, es una imagen de resonancia magnética, que yo en un programa open source como 3D Slicer hago la reconstrucción, es decir, cargo el fichero en 3D Slicer y directamente me reconstruye todos los ficheros que tengo en la resonancia magnética, y veo mi cara, mi esqueleto en 3D. Y todas las estructuras, por supuesto. Después, en Blender hago el diseño. ¿El diseño para qué? Pues, por ejemplo, me van a operar de la cabeza, del cerebro. Pues yo en Blender hago el diseño de cómo sería el agujero por donde me van a insertar cierta herramienta del quirófano y demás. Entonces lo que estoy haciendo es una operación simulada de escritorio para conseguir hacer bisturís, herramientas de quirófano a medida para hacer el menor daño, no daño físico, sino la mejor intervención al paciente. Y por último, en cura hago el parametraje, es decir, el laminado, cuántos triángulos va a tener mi pieza, cómo de calidad va a ser, cuánto tiempo de impresión, para finalmente obtener un archivo .stl. STL significa el lenguaje estandarizado triangulado, para finalmente imprimirlo en 3D. Como digo, una tecnología muy barata y con una infinidad de aplicaciones. También sirve para frikis como yo, para imprimir a Yoda o algunas cosas de esas, pero tiene muchas aplicaciones. Como veis ahí, la cabeza para planificación quirúrgica, como digo, para hacer pruebas previas. Mirad aquí en esta imagen que se está viendo cómo hacen una prótesis previa a la intervención. Y para hacer prótesis o escayolas. Las escayolas ahora se dice que están quedándose anticuadas, y lo que viene es esto, hacer escayolas a medida en una impresora 3D. Te lleva como 3-6 horas hacerlo y lo tienes bueno, bonito y barato. Vamos más allá con la nanotecnología, nos metemos en el mundo nano. Aquí todavía es un campo que está por explorar, pero bueno, tenemos una buena noticia, y es que la FDA, otra vez, el año pasado, a finales del año pasado, en noviembre, aprobó la primera pastilla digital que hace un traqueo interno. Tomarse un sensor
como que uno se queda así como que no le mola mucho. Entonces esto básicamente, el objetivo final de esta pastilla lo que tenía era medir la adherencia a los medicamentos, si efectivamente un paciente con esquizofrenia se estaba tomando su medicación o no. ¿Y esto para qué sirve? Pues no solo para esquizofrenia, sino para todo el mundo. ¿Y cómo funciona? Pues es un sensor, un microsensor que tiene la pastilla y manda información a un wearable o a un smartphone. Y entonces, como estas aplicaciones de salud suelen tener dos perfiles, uno de usuario y uno de profesional sanitario, pues el profesional sanitario miraría en el ordenador si efectivamente una persona está siendo adherente al tratamiento o mira, le llamo que venga mejor a la consulta. Bien, última parte, vamos a hablar un poco de unos dispositivos que he ido desarrollando yo durante estos pocos años de carrera. ¿Os acordáis de la foto de cuando lo pides por AliExpress cuando te llega? Bueno, pues eso era el primer paso de esto. Esto se desarrolló con la finalidad de, bueno, está destinado a una enfermedad que se llama el parálisis del plexo braquial, que es bastante incidente, por cierto, en la población, puesto que sean los recién nacidos, y es que tienen en el canal del parto, se colocan mal y les queda paralizada la parte del plexo braquial, ¿vale? Entonces se le quedan así la mano, no pueden hacer este giro. Entonces pensamos esto es un prototipo bastante feo, esto no lo va a llevar nadie, pero bueno, funcionó, o sea, la valoración fue positiva y simplemente con un Arduino, un bote de Pringles y un motor hicimos una prótesis que atada en la mano conseguía que la persona girara a placer la mano así. Sencillo. Entonces tuvo bastante valoración positiva y obviamente, bueno, lo dejamos aquí, pero podíamos haber continuado y esta no se lo quería llevar nadie a casa. Bien, esto es un pulsioxímetro, seguro que alguna vez os habéis puesto uno, cuando estáis en el hospital o tal y tenéis que medir la saturación de oxígeno, que os ponen una pinza, pues eso cuesta alrededor de unos 200 euros. Esto me costó 9 y hace lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se desarrolló? Pues con un Arduino, una placa de Arduino, con una pieza impresa en 3D, diseñamos una pieza personalizada para cada usuario y simplemente haciendo un filtrado de señales biomédicas conseguimos que el paciente viera el pulso o el médico o la médica viera el pulso en la pantalla y se viera la saturación de oxígeno. Y final, voy a ir para atrás un momento, que os voy a contar algo. Vale, conocéis a Stephen Hawking, ¿no? Que se murió hace poco. Pues él tenía la enfermedad lateral amiotrófica, que lo que pasaba, bueno, no podía hablar, obviamente tenía una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas motoras, y para comunicarse llevaba un pequeño sensor en la gafa, que seguro que lo habéis visto, que lo que hacía era detectar el movimiento de la pupila y haciendo así se comunicaba con una máquina, es decir, interacción hombre-máquina, y también mediante el parpadeo, ¿no? Pero claro, esas tecnologías cuestan miles de euros. Entonces ahora lo que estamos trabajando actualmente es en un prototipo que desarrollado en Android, es una interfaz de barrido, que ahora la vais a ver, tengo un vídeo, que va barriendo todo hacia abajo, ¿no? Es una aplicación que tiene varios modos: control domótico, encendido apagado de luces, navegación por la aplicación, bueno, ciertos tipos de cosas que obviamente una persona que tiene movilidad reducida no puede hacer con la mano. Entonces, estas personas de ELA, como digo, tienen una particularidad y es que el oculomotor, el que rodea la cavidad ocular no sufre degeneración, ¿vale? Entonces lo pueden mover a placer. Por tanto, si yo tengo una persona que estoy leyendo las señales del cerebro y leo que el artefacto así es que quiere moverse por la aplicación, pues si tengo una aplicación de barrido que me va barriendo todas las cosas, puedo hacer así y cambiar de menú. Es decir, estoy navegando por la aplicación o por el móvil en general, simplemente moviendo o parpadeando. Entonces, para que veáis un ejemplo, como digo, es la aplicación de barrido. A lo mejor no se ve bien. Yo tengo una diadema que me está leyendo la señal P300 del cerebro.
Bueno, no se ve porque no tiene contraste, pero bueno, vais a ver que las luces cambian ahora cuando hago un parpadeo. A naranja, azul, y lo mismo puedo subir, bajar persianas, abrir, cerrar puertas, simplemente mandando la orden con los párpados. ¿Y esto cómo se consigue? Pues bueno, aparte de que con mucho picar código, también es muy importante distinguir que esto que estoy haciendo yo ahora es involuntario, mientras que esto es voluntario. Aún así, son prácticamente las mismas señales. Entonces, hacer el filtrado de una con respecto a otra es un trabajo bastante arduo, y que encima la diadema que llevo puesta, que detecta la señal P300 aquí en la parte trasera, que por cierto la parte occipital está en el control de los ojos, consigo manejar prácticamente todo mi entorno. Y ya para acabar, pues bueno, me gustaría deciros que no es posible resolver los problemas de hoy con las soluciones del ayer. Es decir, tenemos que tener mente abierta, equipo y amor para conseguir innovación, sobre todo en este campo. Y os animo a todos, pues bueno, a contactar, a hablar conmigo si queréis en algún momento. Si tenéis alguna innovación, si tenéis alguna idea loca, que no os dé miedo de hacerlo, que no os dé miedo de encontrar un equipo, que todo se puede hacer y salir adelante, y todas las ideas son buenísimas y de esto es maravilloso. Así que muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, duda, comentario, feedback, la aplicación, que si no os lo van a decir, lo que queráis. ¿Alguna pregunta? Crítica también acepto, lo que queráis. Os puedo contar más cosas. No, ya es la hora, ¿no? Yo tenía 27 minutos, sí. Vale. Ah, sí, dime. No, la puedes comprar, es una diadema comercial que además os puedo contar un poco la historia, y es que estaba en un cajón y se la regalaron a un compañero mío de trabajo que no sabía muy bien qué hacer con ella, y dijo, caray, pues puedo investigar un poco con ella, puedo entrar a la API, puedo hacer cosas, no sé. Y entró a la API y dijo, ¡oh! Pues voy a utilizar, y hizo la aplicación, o sea, no la puedes comprar. De hecho, te puedo decir hasta el modelo, que no me acuerdo, pero te lo digo si tienes interés. Sí. ¿Más? Vale, sí. Bueno, el reto que tenemos ahora por delante, son muchos, pero bueno, desde la Comisión Europea básicamente nos lanzan actualmente siempre tecnologías que vayan en relación al envejecimiento activo y saludable. O sea, todas las tecnologías que puedan tener cabida en centros de día, no sé, también nos piden mucho enfermedades crónicas, y mi reto personal, por supuesto, es la diabetes, porque es un poco caos el manejarla, el hacerte responsable de la enfermedad, porque, como digo, o sea, somos una máquina muy, muy, muy perfecta y es prácticamente imposible reemplazarla. Sí, dime. No, la diadema lee la parte de aquí parietal del cerebro, y lo que está leyendo es una señal que se llama P300. Sí, lo que hace es detectar que esto no es un artefacto. Una señal eléctrica, sí. Una señal eléctrica. Sí, dime. Sí, sí. Pero bueno, lo que dices que biólogos, médicos, ¿hay alguna de esas ciencias o alguna rama que siempre sea a lo mejor la mayor barrera? No sé, que la electrónica a lo mejor siempre sea una barrera, o el tema de la informática. Bien.
Pues, bueno, según mi experiencia, la barrera más gruesa siempre es la electrónica. Porque, no por nada, sino porque siempre nos cuesta más encontrar a personas que se dediquen a la microelectrónica. Porque electrónica en general, bueno, podemos salvar el paso, pero microelectrónica ya es un campo bastante más especializado y obviamente es lo que tiene cabida dentro del cuerpo humano. Sí. ¿Más? Sí, dime. Sí. ¿Acerca de la nanotecnología? Sí. Sí. Vale, sí. Te contesto, sí. Están desarrollando ahora mismo unos nanorobots que tienen digamos, un movimiento similar a los espermatozoides. Digo similar porque se mueven con una cola, que intentan atacar a las placas de ateroma. Las placas de ateroma es el famoso colesterol que se nos deposita en las arterias. Entonces intentan hacer como un tratamiento focalizado, es decir, que ese nanorobot conozca dónde está la placa de ateroma y ahí deposite directamente el tratamiento y luego se disuelva, es decir, que sea biocompatible y biodegradable. Pues nos vemos por aquí y muchísimas gracias por venir.